Yo llegué a la edad de 12 años, en el año 1935. Cuando nosotros llegamos con mi padre, mi hermano, mi madre, no había ni una casa, señor, ni una, ¿dónde llegábamos? Entonces un compadre de mi madre, un señor José Mora, él nos hizo una choza momentánea hasta que conseguir gente para que hagan una casita medianamente para poder nosotros vivir ahí. No había ni una casa. San Miguel de los Bancos está poblado por descendientes de colonos orenses, lojanos y manavitas, que le agregan a las nuevas generaciones matices distintas. Había sido esto puro montaña, no montaña, sino como montecitos pequeños. Pero la carretera entraba solo hasta arriba, hasta el 90 nomás cuando yo vine. Yo llegué en el año 1966. Apenas vine, enseguida mi esposo hizo trabajar la madera, porque nosotros no venimos con la idea de quedar aquí, sino que aquí ya habían agarrado que no, que señor, aquí nomás, aquí hagamos el pueblo en Pedro Vicente. ¿Cuándo se va a hacer el pueblo? Que no, que se quede aquí. Esto era solo caminitos de andar así nomás, sin uno así. Mi familia vino en 1935, 38, así. Entonces vinieron acá porque unas familias de Mindo le habían dicho que vamos para que allá hay terrenos baldíos. Allá puede coger una finca que dan 50 hectáreas. Entonces la familia Carrera, ellos vinieron de Mindo, ellos vivían en Mindo en 1935, 38, así. Bajaron de Mindo a posesionarse aquí en todo esto, lo que es ahora el pueblo, era de ellos, porque no había nadie, ni una persona más, solo la señora Blanquita acá, que era. Entonces la señora Blanca, si es antigua, ella sí vinieron desde mucho antes, ser como igual con nosotros. Doña Elba Muñoz, pues ella fue de aquí la primera enfermera. Y ahí no tenían dónde asistir a los enfermos. Vino un doctor Castro, creo era que vino el primero, un doctor Castro. Entonces no tenían dónde atender, atendían en una casita chiquita que había por acá arriba. Luego, después de enseguida al Pablo, ya fue él nombrado de presidente de la Junta de Promejoras. Entonces él hizo tractorar unos lomones de eso de la iglesia. Eso sí se han de acordar tantos de los que viven aquí, que eran unos lomones inmensos. Bueno, yo vine en el año 69 a visitarles a mis padres porque vivían aquí. Luego, a mí me gustó la zona y regresé ya a quedarme en el año 71, cuando en unos días comunicaron que los viernes venían de Nanegalito con un médico a dar atención aquí. Entonces yo ayudaba con una amiguita mía que ella era enfermera en ese tiempo aquí. Entonces le dejaron posesionando aquí al médico, pero no había ni un subcentro, nada. Ahí donde don Pablito Bustos arrendaron una pieza, donde tenía 2 camitas. En la una atendía a los pacientes y en la otra dormía él. El origen de su nombre tiene varias versiones. Unos mencionan que al transitar por este sector en dirección a la costa, en este punto existían troncos de árboles que servían como bancos para que los viajeros descansen, o para que los vecinos de la zona realizaran encuentros que servían para hablar de trabajos en conjunto en beneficio de sus pequeños caseríos. Entonces, al referirse al punto Los Bancos, este nombre fue quedando en la memoria colectiva y finalmente el padre Francisco Bernabé de Larraúl añadió las palabras San Miguel en honor al arcángel del mismo nombre.
quedando finalmente el nombre de San Miguel de los Bancos. Nosotros traíamos las semillas de plátano del Río Blanco, donde una señora tránsito. Y en las 4 esquinas, que es ahora, nosotros, se ha caído un árbol muy grande, bien grande, de ceibo. Entonces veníamos nosotros del Río Blanco y ahí asentábamos las charlas con las semillas de plátano para poder descansar. San Miguel de los Bancos es desde cuando vino el padre Bernabé. Los bancos se han sabido decir antes. Entonces San Miguel, el padre Bernabé puso el nombre de San Miguel, por el que tiene que ser el nombre de un santo, San Miguel Arcángel. Él le puso. Pues indicaban los primeros moradores que habían aquí, que le pusieron por lo que aquí había unos banquitos, ¿no? Este lugar que prácticamente era un tambo, ¿no?, para descansar, y ahí descansaban todos los que caminaban por estos lugares. El 60% de su topografía es ondulada y pertenece al ecosistema de bosque húmedo subtropical y bosque húmedo tropical. Su clima húmedo y su exuberante vegetación permiten gozar de una temperatura agradable que oscila entre 17 y 22 grados centígrados. En el mes de septiembre vino un señor que va a venir un padre Bernabé de pacto a los bancos, así es que prepárense para que reciban. Moisés Carrera era como fuera nuestro padre. Yo cogí y me boté por donde el Poroso y fui comunicando río abajo, hasta abajo. Ahí había una señora Lucila, tenía una chocita donde es la casa ahora de don Miguel Pesantes, de esa casa esquinera. Entonces ahí vivía la señora, entonces con la señora y yo le hacíamos del altar mayor en una choza para que celebre la misa, haga los matrimonios, los bautizos y todo el padre Bernabé. Nosotros teníamos unas mesas de villas, apenas venimos, mi esposo, apenas venimos a trabajar la madera para la casa, hizo una casa grande. Entonces ahí en el primer piso ya compró mesas de villas. Teníamos mesas de villas y estábamos jugando en las mesas de villas, estaban los pasajeros. Entonces se apegaron unos dos a jugar y cuando decían, uy, decían, ve, ya estaba aquí este clérigo y nos dijo que le traigamos, que le traigamos y no le trajimos y ve, ya estaba aquí. Eso era admirable, que él venía como volando. Ellos aquí y él quedaba atrás y ellos venían en carro. Se iba a cualquier hora de la noche a las fiestas a San Bernabé mismo, que puso él el nombre, a la 11 de junio. Él andaba haciendo capillitas, medio que cogía capillitas, toditas había. Había capillas arriba en el 90, había capillas por el 80, había capillas aquí en el 104, en Chipal. Todo eso era puro capillas que hacía el padre Bernabé. Yo venía con el padre Bernabé, venía la mayor parte del tiempo con él, porque yo era soltera. Yo ya me hice señorita y veníamos desde los bancos hasta Tandayapa a pie, y andábamos con el padre y yo me quedaba en medio camino por una necesidad que tenía. Y cuando yo ya quería cogerle al padre, yo ya no le alcanzaba. Tenía que correr, alcanzarle, porque el padre ya iba en la curva. Y él me ganaba y el padre llegaba a mi casa y ahí almorzaba y ahí comía, dormía. Es una choza que yo vivía yo más antes. La parroquia de San Miguel de los Bancos fue creada mediante acuerdo ministerial el 2 de abril de 1971 bajo la presidencia del doctor José María Velasco Ibarra, y después de algunos años
tuvo lugar la cantonización el 14 de febrero de 1991 mediante decreto número 115 ejecutado en la presidencia del doctor Rodrigo Borja. Me acuerdo que ya hubo la escuela. Doña Amadita vino ya de próximo. Primero había un romero, después cuando había un romero era una casuchita más que hacían. Después ya hicieron la escuela. Mi esposo tomó la precaución, se dedicó solo a hacer beneficio para este caserío. Él dijo, hagamos aquí la escuela, hizo tractorar, hizo la escuela ahí, la Nueva Delhi. La iglesia, entonces la capillita era vuelta donde que es del parque. Y yo y mi padre nos quedamos ahí en los bancos toda la vida hasta ahora, que ya tengo 85 años. Conozco a la mayoría de los colonos que son ahora, pero del tiempo antiguo ya somos pocos que hemos quedado, todos ya han muerto. El Cantón San Miguel de los Bancos se encamina a paso acelerado hacia la consolidación del bienestar y progreso de su pueblo para avanzar de conformidad al mandato constitucional hacia el suma causai o buen vivir. Este anhelo permanentemente de todas las autoridades, y es así que visiona crecer a un paso acelerado bajo una administración municipal seria y responsable. ¡Viva San Miguel de los Bancos en su cantonización!